Hola, hoy voy a llevarte a un lugar donde nunca pensaste encontrar respuestas. Un lugar que parece pertenecer al pasado, pero que respira en el presente como una herida que nunca cicatrizó. Imagina un caserón antiguo, sus ventanas cerradas pero con luces encendidas en el interior, como si alguien todavía esperara. Un expediente sobre la mesa, sin nombre ni número de registro. Páginas amarillentas por el tiempo. Una carta doblada, escrita con prisa pero sin destinatario. Todo esto huele a humedad, a papeles que alguna vez importaron, pero que fueron olvidados con la misma intención con que fueron archivados. Pero ten cuidado. Al final de este viaje, puede que ya no veas la historia con los mismos ojos. Las grietas entre lo real y lo inventado no siempre se cierran, y lo que encuentres podría acompañarte en tus sueños. Antes de sumergirnos en esta historia extraña, tómate un segundo para darle like al video y suscribirte, pero solo si las verdades olvidadas y los vacíos en la memoria te intrigan tanto como a mí. Déjame en los comentarios desde dónde y a qué hora estás viendo esto. Quiero saber en qué parte del mundo o más allá estás tú ahora. Ahora, respira, vacía tu mente y vamos a abrir las puertas de esas historias que nunca debieron ser enterradas. La llave que cuelga de un clavo oxidado no encaja en ninguna cerradura que aún exista. La sostienes en la palma y notas que está gastada, como si hubiera sido usada miles de veces, y sin embargo, no encuentras la puerta que le pertenece. Frente a ti, el portón de la escuela rural parece intacto, pintado de verde oscuro, pero la cerradura ha sido arrancada como si alguien se hubiese asegurado de que nadie pudiera volver a cerrar ese lugar. Aún así, desde las ventanas emana una luz débil, irregular, como si una bombilla cansada titilara en un aula donde no debería haber electricidad. Algunos vecinos todavía recuerdan haber pasado por aquí en los años 60, cuando la escuela cerró de un día para otro. La explicación oficial hablaba de falta de alumnos, de presupuestos recortados, de la necesidad de trasladar a los niños a otro distrito. Pero los viejos que aún caminan por la plaza repiten otra versión, que una mañana, sin previo aviso, los maestros y estudiantes desaparecieron. No hubo funerales, no hubo mudanzas, no hubo despedidas. Simplemente las puertas se cerraron y nadie volvió a salir. Te acercas al marco de la entrada y notas el desgaste en la madera, los surcos de uñas o de herramientas que intentaron abrirla en otro tiempo. El aire huele a polvo acumulado, a cal que se desprende de las paredes. Das un paso adentro y lo primero que percibes es el silencio. Un silencio espeso que no es vacío, sino expectante, como si alguien hubiese detenido el sonido en el mismo instante en que cerraron la puerta. En la pared del vestíbulo cuelga todavía un retrato de Franco, amarillento, ladeado, apenas sostenido por un clavo torcido. Ese detalle confirma la época, la España de la dictadura, años en que documentos desaparecían tan rápido como las personas. Algunos historiadores aún debaten si las clausuras súbitas de escuelas rurales fueron meros actos administrativos o parte de un esfuerzo sistemático por borrar ciertos lugares de la memoria colectiva. Tus zapatos crujen sobre el suelo cubierto de polvo. Cada paso levanta una bruma gris que se queda suspendida demasiado tiempo, como si el aire aquí se negara a circular. La llave en tu mano parece más pesada ahora, inútil y, sin embargo, cargada de sentido. Te preguntas si su función no es abrir una puerta física, sino otra, menos visible, la de un recuerdo que no quiere ser recordado. De repente escuchas algo. No es un ruido claro, apenas un golpeteo metálico lejano,
como si el reloj de la entrada hubiese intentado dar la hora. Caminas hacia el pasillo principal y ahí está, el reloj de péndulo, detenido en un punto exacto, 11:47. Pero esa revelación te espera más adelante. Por ahora, la llave sigue pesando en tu bolsillo y la puerta, aunque abierta, se siente como si acabara de cerrarse tras ti. Recuerdas la carta sobre la mesa, sin destinatario. En una esquina del vestíbulo hay un pupitre pequeño, solitario, con un sobre doblado. La tinta ha sangrado con la humedad, pero aún puedes leer. No olvides que fue aquí, donde el tiempo se detuvo. No hay signatura, no hay fecha, solo esa advertencia que parece escrita para ti. Te quedas en silencio, inmóvil, con la sensación de que alguien te observa. No hay sombra ni figura, solo la certeza de una mirada, y en ese instante, por primera vez, entiendes que no entraste solo. El aire del aula te golpea con un olor reconocible. Tiza vieja, madera húmeda, papel enmohecido. Avanzas con cautela, como si cada paso pudiera desatar un recuerdo que no te pertenece. Frente a ti, una puerta de doble hoja cruje al abrirse y detrás aparece la sala principal. Filas de pupitres alineados, todos perfectamente en orden. No hay polvo sobre ellos, aunque el techo está cubierto de telarañas y el suelo se desmorona en grietas. Es como si alguien se encargara de mantener esa formación intacta, inmóvil, como si los niños hubieran salido hace solo unos minutos para no volver jamás. La pizarra verde al frente aún conserva trazos de tiza blanca, palabras a medio escribir, dictado de historia, el imperio nunca termina. La frase parece haberse detenido a mitad, sin puntuación final, como un pensamiento interrumpido. Sientes el impulso de acercarte, pero un frío inexplicable te detiene. No es solo temperatura, es el vacío de un lugar que espera voces que no regresan. La disposición simétrica de los pupitres te hace pensar en rituales. ¿Quién colocó cada banco con tanta precisión? Los rumores del pueblo decían que al día siguiente de la clausura, las autoridades locales entraron y sacaron todos los objetos. Sin embargo, lo que estás viendo contradice esa versión. Nada ha sido movido, ni un lápiz, ni una silla. Todo está congelado en un instante imposible. Te imaginas las manos pequeñas que alguna vez descansaron allí, los cuadernos abiertos, las miradas ansiosas o aburridas, pero de pronto recuerdas lo que un anciano del lugar murmuró. Los niños nunca salieron de esa clase. Pregunta a cualquiera y verás que nadie recuerda sus nombres, como si nunca hubieran existido. Algunos historiadores explican esta desaparición de registros como un efecto de la burocracia franquista, que solía centralizar y destruir documentos considerados innecesarios. Sin embargo, otras voces más sombrías dicen que hubo pueblos enteros donde la infancia fue arrancada de raíz. Caminar entre los pupitres es como avanzar por un cementerio silencioso. Notas un cuaderno abierto en la segunda fila. No tiene nombre en la portada, solo la palabra «yo», escrita una y otra vez, ocupando páginas enteras. El trazo es nervioso, repetitivo, como si el alumno hubiese intentado afirmarse ante algo que lo borraba. Levantas la mirada y, por un instante, te parece ver movimiento en las últimas filas, una silueta que se levanta y se sienta. Pero cuando te giras, no hay nada, solo aire pesado. El sonido regresa de forma extraña. Creías que estabas en completo silencio, pero de pronto escuchas rasguños lejanos como si alguien arrastrara una silla. Cierras los ojos y sientes un escalofrío. El aula está llena, aunque no puedas verlos. Ese detalle conecta con los testimonios recogidos por algunos antropólogos que investigaron los espacios detenidos de la posguerra. Hablan de lugares donde se perciben rutinas invisibles, fábricas sin obreros que siguen marcando sirenas,
estaciones abandonadas donde se escuchan anuncios de trenes que ya no circulan, lugares en que la memoria se materializa contra la voluntad del tiempo. Algunos académicos lo atribuyen a fenómenos psicosociales colectivos, huellas de trauma. Otros insisten en que no son más que relatos creados por el miedo y la superstición. Miras hacia la tarima del profesor. Encima del escritorio hay un pequeño globo terráqueo. Está detenido en Europa, girado hacia la península ibérica, con una grieta profunda que atraviesa el mapa de España. Intentas girarlo, pero se resiste, como si estuviera atascado en esa posición. Una grieta en el mapa, una grieta en la historia. De pronto, recuerdas la llave que guardas en el bolsillo. La colocas sobre el escritorio del maestro. Su sonido metálico resuena demasiado fuerte, como si el aula lo amplificara. Y en ese instante, un cambio. Un soplo de aire, una brisa breve que hace vibrar los papeles. No viene de ninguna ventana abierta, viene de un espacio invisible, como si el aula respirara. Al mirar otra vez los pupitres, te das cuenta de un detalle perturbador. Cada uno tiene una ligera hendidura en el respaldo, como si algo hubiera estado apoyado ahí durante demasiado tiempo. No parecen marcas de uso infantil, sino marcas prolongadas, idénticas en todas las sillas, como si hubieran permanecido ocupadas en silencio durante años. Tu respiración se vuelve más lenta, intentas concentrarte, pero el aula parece latir, contraerse. De pronto, las palabras en la pizarra parecen distintas. Ya no lees "el imperio nunca termina", sino otra frase: "el tiempo nunca salió de aquí". Parpadeas y vuelve a ser la original, pero no puedes evitar pensar que ambas son verdad. Hay un momento de silencio absoluto, tan profundo que incluso dejas de escuchar tu propia respiración. Y en ese vacío, una certeza se instala. No estás recorriendo un aula abandonada, estás entrando en un instante detenido, un lugar que se negó a aceptar que la vida siguiera afuera. Las luces que titilan en las lámparas del techo parecen más vivas ahora. El sonido eléctrico no debería existir, no hay corriente desde hace años, pero el resplandor débil ilumina cada pupitre como si alguien hubiera encendido la clase para ti. Y entiendes que este orden no es casual. Es una invitación a sentarte, a ocupar un lugar que tal vez ya estaba reservado con tu nombre. El pasillo detrás de ti desaparece en penumbra, como si ya no hubiera forma de regresar. Te obligas a mantener la mirada hacia adelante, hacia ese reloj que domina el aula desde lo alto de la pared. Su esfera blanca está agrietada, las manecillas torcidas, pero el tiempo marcado permanece intacto. 11:47. Ni un minuto más, ni un segundo menos. La maquinaria de péndulo colgante está muerta, oxidada, y sin embargo, algo en su inmovilidad resulta más inquietante que si marcara la hora real. Te acercas despacio, escuchando tus propios pasos retumbar demasiado fuerte, como si el eco viniera de otra dimensión. Al llegar bajo el reloj, notas que la pared está manchada, como si una sombra circular se hubiera expandido a su alrededor. Esa mancha parece respirar, ligera, como si la pintura recordara el movimiento del péndulo. Extiendes la mano y el frío que desprende la superficie te eriza la piel. Hay historias de relojes que se detuvieron en momentos clave. El de la estación de Hiroshima, a las 8:15, el del Palacio de Justicia de Bogotá durante el asalto en 1985, el tiempo congelado como testigo de la tragedia. Algunos historiadores repiten que no es más que coincidencia mecánica, relojes que, al recibir un impacto o una descarga, dejan de funcionar. Pero aquí, en este aula perdida, ¿qué pudo haber detenido el tiempo exactamente a las 11:47? El murmullo invisible vuelve. No son voces claras, apenas susurros que se mezclan con el zumbido eléctrico. Cierras los ojos y puedes distinguir palabras sueltas: presente, aquí, nunca. Abres de golpe y el reloj sigue igual, detenido, pero ahora notas un detalle que antes no estaba, una grieta fina que baja desde el número 11 hasta el marco de madera. Esa línea se prolonga hacia abajo, casi como si marcara un camino invisible. Bajas la vista
y descubres algo inesperado. Justo debajo del reloj, la pintura blanca está rasgada. Hay un hueco apenas perceptible, como si alguien hubiera escondido allí un papel. Metes los dedos y logras sacar un trozo de cuaderno arrugado. Está húmedo, manchado de moho, pero todavía se leen algunas frases. A las 11:47, el maestro dijo que no debíamos mirar por la ventana. A las 11:47, la puerta dejó de abrir. A las 11:47, ya no recordamos nuestros nombres. El corazón se te acelera. Ese cuaderno podría pertenecer a cualquier alumno, pero no lleva firma, ni iniciales, ni un rastro de identidad. Es un testimonio anónimo que repite la misma hora como si todos hubieran sido atrapados en ese instante. Una explicación académica podría hablar de sugestión colectiva, de cómo una comunidad traumatizada fija en su memoria un detalle que lo explica todo. Pero la otra versión, la que se susurra en los bares del pueblo, habla de un pacto. Alguien detuvo el tiempo en esa escuela para evitar algo peor, y en el proceso sacrificó a los presentes. Era mejor quedarse atrapados que salir a lo que esperaba fuera, dijo una mujer que juraba haber escuchado las voces desde su casa aledaña. El reloj parece mirarte. Esa hora fija se convierte en una pregunta muda. ¿Qué estabas haciendo tú a las 11:47 de aquel día, aunque aún no hubieras nacido? ¿Dónde se encontraba tu memoria en ese instante detenido? Sientes la presión de la aguja inmóvil como un dedo acusador. La electricidad titila en la lámpara central, lanzando sombras que se mueven como si fueran niños inquietos. Al mirar de nuevo la pizarra, notas que las palabras han cambiado otra vez. Ahora lees 11:47, todos presentes. Tu respiración se corta, no recuerdas haber leído eso antes. Parpadeas, la frase desaparece, dejando solo el trazo borroso de lo que viste. El silencio regresa, pero un silencio distinto, más denso. Ya no es vacío, sino vigilante. Te giras y descubres que los pupitres han cambiado sutilmente de posición, apenas unos centímetros más cerca de la tarima. No los escuchaste moverse y, sin embargo, ahora parecen rodearte. Un momento de inmovilidad absoluta. Cierras los ojos para recuperar el control. Sientes el latido en tus sienes, lento, compasado. Abres otra vez y todo parece igual, salvo por un detalle. El reloj ya no marca las 11:47, ahora marca las 11:46. El tiempo en este lugar no avanza, retrocede. Tus ojos se clavan en el reloj que ahora marca las 11:46. El retroceso de un minuto parece imposible, pero lo ves con claridad. La esfera agrietada se convierte en un testigo hostil. No quiere avanzar, solo arrastrarte hacia atrás. Ese paso inverso te sacude, porque significa que el tiempo no está detenido, sino invertido, regresando hacia un origen que quizá nunca debió ser alcanzado. La sensación de aire denso se intensifica. Miras de nuevo los pupitres y notas que en la tercera fila hay un cuaderno abierto. No es el mismo que viste antes. Este tiene una tapa azul descolorida y en su portada solo se lee una fecha escrita a lápiz: 1972. Te inclinas para hojearlo. La primera página está llena de manchas de humedad, pero más adelante encuentras frases inconexas. La campana no sonó. El recreo fue silencio. El maestro no entró. Nosotros escribimos sin instrucciones. Más adelante otras páginas han sido arrancadas con violencia, dejando bordes irregulares. Solo sobreviven pedazos de frases sueltas. No abrir la puerta, olvidar los nombres, la ventana nunca mirar. La ausencia de nombre se repite. No hay autor, no hay lista de alumnos, solo fragmentos que parecen dictados por alguien invisible. Sientes el impulso de arrancar otra hoja para ver si detrás hay algo oculto. Cuando lo haces, descubres que en la fibra del papel se marcan letras invertidas, como si hubieran sido borradas de forma intencional. Entre ellas logras reconocer una: María. Ese nombre parece encender un eco en tu memoria, aunque nunca conociste a esa alumna. María. Un nombre común pero cargado de una insistencia que no puedes ignorar.
Quizá fue la única en intentar dejar una huella. Los rumores del pueblo hablan de una niña que nunca fue inscrita oficialmente. Los otros alumnos la recordaban, pero en los registros su nombre no existía. Una sombra entre pupitres, una compañera que aparecía en los recuerdos pero no en los papeles. Algunos psicólogos dirían que es un caso clásico de memoria colectiva defectuosa, cuando la mente de varios crea una figura para llenar un vacío. Pero hay quienes aseguran haber visto a esa niña en la ventana del aula muchos años después del cierre. Mientras pasas las páginas rotas, percibes un ruido sutil. No viene del pasillo ni del techo, sino del propio cuaderno. Es un susurro, casi como si el papel respirara. Te acercas más y la sensación es clara. Hay un pulso en esas páginas, débil pero vivo. Cierras el cuaderno con fuerza y al hacerlo notas que la portada ya no es azul. Ahora es negra, como si el color hubiera cambiado frente a tus ojos. Lo dejas en el pupitre y el aula parece exhalar, como si hubiera cumplido con la revelación que quería mostrarte. En la pared cercana descubres un calendario viejo. Marca el mes de junio, con los días tachados hasta el 2. Después, los demás están en blanco, como si nadie hubiera vuelto a vivirlos. Ese día 2 de junio de 1972 coincide con los pocos rumores registrados. La última vez que se vio entrar a alumnos a esta escuela. Los archivos oficiales, sin embargo, niegan la existencia de ese curso escolar. Para los documentos, la escuela había cerrado en 1971. La contradicción es evidente, un hueco en la memoria escrita. Levantas la mirada hacia el reloj. Otra vez, 11:46. No ha cambiado, pero sientes que ese minuto, ese retroceso se repite dentro de ti, como si tu propia memoria estuviera deslizándose hacia atrás. Te acercas a la ventana más próxima. Está cubierta de polvo pero no tapiada. Intentas mirar afuera aunque el vidrio opaco apenas deja pasar la luz. Y entonces lo ves. Un rastro de tiza en el cristal interior, como si alguien hubiera escrito con prisa. Dice, no estamos fuera. La frase resuena en tu cabeza. Los alumnos no salieron al recreo, no cruzaron nunca esa puerta. Permanecieron aquí, entre pupitres, dictados inconclusos y páginas arrancadas. Y tú ahora estás caminando por el mismo espacio donde sus voces fueron redondeadas en silencio. Hay un instante de vacío, tu respiración se interrumpe y lo único que escuchas es el golpeteo leve de un lápiz. No sabes de dónde viene, pero está ahí. Tic, 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 como si alguien todavía escribiera en el fondo del aula. El reloj, indiferente, sigue clavado en ese minuto imposible, 11:46, y el cuaderno, cerrado en el pupitre, parece esperar que lo abras de nuevo, aunque sabes que dentro podría estar escrita tu propia ausencia. El eco del lápiz aún golpea tu oído. Tic, 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 aunque no logras ubicarlo. Te giras, recorres los pupitres con la mirada, pero no hay mano alguna escribiendo, solo ese sonido constante, como si proviniera del aire mismo. De pronto, notas algo en la pared lateral, una serie de retratos colgados en fila, amarillentos, enmarcados en madera oscura. Son las fotografías oficiales de cada curso, cada generación de alumnos con su maestra al centro. Te acercas al primero. Son niños de rostro rígido, ordenados en 2 filas, el maestro al centro, con traje oscuro. Hasta aquí, todo normal. El segundo retrato repite la misma escena, pero algo te incomoda. En este, la maestra no mira a la cámara, sino hacia un punto fuera de cuadro. El tercero parece peor. Su rostro está borroso, como si la emulsión fotográfica se hubiera disuelto solo en esa parte. En el cuarto directamente no hay figura alguna en el centro. El espacio entre alumnos es un hueco vacío, un rectángulo de sombra. Tu respiración se acelera. Pasas al siguiente retrato. Allí, los niños están sonrientes, pero sostienen en sus manos pizarras pequeñas. En cada una, escrito a tiza,
aparece un número: 47. Ese número imposible, repetido en cada tablero infantil, ocupa el lugar de lo que debían ser sus nombres. Y lo peor, en la parte inferior de la foto, donde debería leerse el nombre de la maestra, el cartón está arrancado. Los vecinos del pueblo aún mencionan a una maestra que todos conocieron, pero que después desapareció de los registros. Nunca nadie volvió a encontrar su nombre en listas oficiales, ni en actas de nacimiento, ni en censos. Los niños la llamaban Señorita Rosa, pero en el archivo escolar no existe maestra con ese apellido. Algunos académicos sugieren que pudo ser una sustituta temporal, contratada sin papeles, borrada luego por la burocracia. Sin embargo, otros insisten en que fue eliminada deliberadamente, junto con cualquier rastro de su identidad. Te acercas al retrato más dañado, aquel donde solo queda un vacío. El marco cruje bajo tu tacto, y entonces notas un detalle. En el cristal interior, detrás de la foto, hay algo escrito. Letras pequeñas, apenas visibles. No me borres. El murmullo del aula vuelve, más fuerte. Por un instante juras escuchar una voz femenina, clara, como si alguien susurrara junto a tu oído: todavía estoy aquí. El aire se enfría de golpe, tus dedos tiemblan. Das un paso atrás y tropiezas con un pupitre. En su superficie, tallado con punta de compás, está escrito un nombre: Rosa. Ese grabado parece resistir al tiempo, profundo, como si alguien hubiera querido que nunca desapareciera. Lo acaricias con la yema de los dedos y sientes una textura áspera, viva. El mito local asegura que la maestra no fue trasladada ni despedida, sino que fue la primera en desaparecer aquel día. Se dice que entró en el aula a las 11:47, cuando la campana debía sonar, y nunca más salió. Los alumnos la esperaron en silencio hasta que comprendieron que ellos también estaban atrapados en esa ausencia. Los académicos más escépticos atribuyen estos relatos a la forma en que la memoria popular se aferra a figuras protectoras. Cuando una comunidad pierde a sus niños, inventa a una maestra ausente como símbolo de cuidado frustrado. Pero la contradicción persiste. ¿Por qué los registros locales muestran directores y conserjes, pero ningún rastro de la mujer que dirigía el aula? Te sientes observado desde todos esos retratos vacíos. Los ojos de los niños parecen seguirte, congelados en un presente que no avanza. Y el nombre Rosa resuena en tu mente como un eco imposible de acallar. De pronto, el tic, tic, tic del lápiz se detiene. El silencio que lo sustituye es tan profundo que casi te obliga a contener la respiración. Luego, desde el fondo del aula, escuchas el sonido de una tiza al escribir. Lentamente, giras hacia la pizarra. Allí, en trazos blancos recién dibujados, lees una frase que no estabas preparado para ver. La maestra nunca salió, tú tampoco. El aire se vuelve más espeso. Las letras en la pizarra parecen brillar con una fosforescencia tenue, como si la tiza aún estuviera fresca. Te quedas inmóvil, intentando comprender si alguien más estuvo realmente en el aula contigo o si fue tu propia mirada la que escribió esas palabras. La maestra nunca salió. Tú tampoco. El mensaje no se borra. Te acercas casi hipnotizado y al pasar la mano por la superficie notas que la tiza se deshace en polvo real, pegándose a tu piel. El murmullo regresa, ahora más claro. Ya no son solo ecos indescifrables, se asemejan a pasos apresurados recorriendo un pasillo largo, un ir y venir de suelas que jamás alcanzas a ver. Te giras hacia la puerta abierta del aula y miras fuera. El pasillo se extiende, vacío, pero el eco de los pasos sigue resonando, multiplicándose, como si decenas de alumnos invisibles corrieran por allí. Avanzas hacia ese corredor.
El suelo de mosaico cruje bajo tus pies y las paredes están cubiertas de carteles descoloridos, tablas de multiplicar, un mapa de España con provincias borradas y un póster con el lema «El silencio también enseña». Ese último te produce un escalofrío. ¿Era una frase pedagógica o una advertencia velada? Los rumores del pueblo hablan de pasillos donde se escuchan conversaciones apagadas como si los niños aún esperaran instrucciones. Una mujer anciana dijo una vez que al acercarse a la escuela de noche oyó claramente que alguien leía en voz alta un listado de asistencia. Cuando trató de escuchar mejor, la voz se interrumpió en seco, como si hubiera sido consciente de que alguien estaba al otro lado. Caminar por ese pasillo es como recorrer la garganta de un edificio vivo. Las luces parpadean a intervalos, proyectando sombras que cambian de forma en cada destello. En una de las paredes, descubres un tablón de anuncios con papeles aún clavados por chinchetas oxidadas. Entre comunicados escolares sobresale un documento más reciente, de tinta azul, una circular oficial que informa del cierre del colegio en 1971. Lo inquietante es que la hoja está firmada y fechada en 1975. Esa contradicción temporal late como una herida abierta. Los historiadores que investigaron estos cierres nunca lograron consenso. Algunos defendieron la versión burocrática, las fechas erradas eran simples errores de archivo. Otros apuntaron a un patrón inquietante. Los colegios clausurados bajo el mismo decreto compartían rumores de alumnos desaparecidos, de listas adulteradas, de maestros sin identidad clara. Avanzas un poco más y escuchas un sonido distinto, un timbre de recreo. Su repiqueteo metálico retumba por los pasillos, pero proviene de ningún lugar visible. El eco resuena y se apaga, dejando tras de sí un olor extraño, mezcla de hierro y polvo. Cierras los ojos y por un segundo casi puedes escuchar risas lejanas, voces infantiles jugando. Pero cuando los abres, el corredor sigue vacío, hostil. Un detalle llama tu atención. En el suelo, frente a una puerta cerrada, hay huellas pequeñas de zapatos, marcadas en el polvo olvidado. Son huellas recientes, más claras que el resto del piso olvidado. Te agachas y sigues la línea. Entran por el pasillo, se detienen frente a esa puerta y no regresan. La puerta es de madera con una placa metálica oxidada que apenas deja leer Sala 3. Giras el pomo, pero está bloqueada. Al apoyarte con más fuerza, notas un murmullo proveniente del interior. Es un coro suave infantil que repite algo en bucle. Te acercas lo suficiente y logras distinguir presente, presente, presente. Cada voz suena distinta, pero todas carecen de emoción, como un rezo mecánico. Los antropólogos llaman a este tipo de fenómenos memoria acústica, sonidos que parecen impregnados en los muros por repeticiones infinitas. Sin embargo, los más supersticiosos del pueblo lo interpretan como un listado eterno, un pase de lista sin fin en el que los ausentes se convierten en presentes eternos. Intentas abrir la puerta de nuevo, pero el pomo gira en falso. No hay cerradura visible. Solo cuando recuerdas la llave en tu bolsillo, sientes un impulso de probarla. La sacas, la colocas en la ranura inexistente y, contra toda lógica, encaja. La giras despacio, escuchando el chasquido metálico de un mecanismo que no debería estar allí. El murmullo de voces se interrumpe de golpe, como si todas se hubieran dado cuenta de tu presencia. El silencio que sigue es absoluto, cargado de espera. Das un paso atrás, indeciso. El corredor parece hundirse en sombras más profundas, como si quisiera tragarte si no tomas una decisión. Y de pronto, la frase en la pizarra regresa a tu mente. La maestra nunca salió. Tú tampoco.
El eco de pasos comienza otra vez, más fuerte, más cercano, pero no vienen hacia ti, van directo hacia la puerta que acabas de abrir. La puerta entreabierta exhala un olor a madera húmeda y papel rancio. El pomo aún frío en tu mano parece pulsar como si hubiera latido. Empujas lentamente y la bisagra chirría con un sonido que se clava en el oído. Lo que aparece frente a ti no es una sala común, sino un espacio suspendido, demasiado intacto para haber estado cerrado tantos años. Es un aula más pequeña que la principal, con apenas 6 pupitres. Sobre cada uno descansa un examen, en completo. Las hojas amarillentas manchadas en los bordes conservan trazos de letra infantil. Te acercas al primero. Preguntas de historia, escritas con una caligrafía temblorosa. La respuesta está incompleta. La guerra terminó porque... Y luego nada. Solo una línea que se desvanece. En el segundo pupitre, otra hoja. Matemáticas. Una operación a medio resolver. La suma abandonada como si la mano hubiera sido apartada bruscamente. El silencio se espesa. Te inclinas sobre el tercer examen. Aquí, las respuestas están escritas en tinta, pero algo no encaja. Las preguntas cambian. En la parte superior dice lengua castellana, pero al parpadear lees otra cosa. Recuerda tu nombre. La tinta se reorganiza frente a tus ojos, como si el examen mismo respirara. Tragas saliva. Vuelves al primer examen y confirmas el horror. Ya no dice la guerra terminó porque, sino el tiempo terminó porque. Los exámenes cambian cada vez que los lees, como si se burlaran de tu necesidad de certeza. Las leyendas locales hablaban de un examen eterno, un ejercicio nunca entregado. Los vecinos más viejos aseguraban haber oído la campana de inicio una y otra vez, pero jamás la de fin. Esos niños siguen escribiendo, decía un hombre que juraba pasar cada día frente a la escuela. Los historiadores, por su parte, lo explicaban como una metáfora. Una generación entera obligada a rendir examen bajo un régimen que nunca aceptaba respuestas correctas, solo obediencia. Te acercas al pupitre del fondo. La hoja está en blanco salvo por una frase escrita en mayúsculas. Falta uno. Tu respiración se corta. El mensaje parece destinado a ti, no a un alumno ausente. Intentas tomar la hoja, pero se deshace en tus manos convertida en polvo gris que se escurre entre los dedos. Un viento leve recorre la sala, aunque las ventanas estén cerradas. Ese viento levanta los papeles, haciéndolos volar por unos segundos antes de caer en posiciones distintas. Miras otra vez los exámenes. Todos están ahora escritos con la misma caligrafía, idéntica, como si una sola mano hubiera contestado para todos. En la pizarra al frente hay una fecha escrita con tiza blanca, 2 de junio de 1972, el mismo día del calendario que viste antes. Debajo, un trazo tembloroso agrega otra frase. No terminó. Cierras los ojos. Quieres pensar que se trata de un truco de tu mente, de la sugestión que arrastra el lugar. Pero cuando los abres, los exámenes te devuelven nuevas preguntas. ¿Qué viste al entrar? ¿Qué hora era cuando abriste la puerta? ¿Qué nombre recuerdas ahora? Las sombras de los pupitres parecen alargarse formando figuras infantiles sentadas, inmóviles. Una silla se mueve apenas, chirriando contra el suelo. Sientes la presión de una mirada en tu nuca. La versión más inquietante de la historia cuenta que estos niños no fallaron un examen, fueron absorbidos por él. Cada pregunta era una trampa, un acertijo que no podía resolverse. Responder significaba perder un recuerdo propio, intercambiarlo por la continuidad de esa hora detenida. Por eso dicen, los exámenes están incompletos, porque resistieron hasta el final o porque quedaron atrapados en el intento. Tu pulso se acelera. Tomas uno de los exámenes para guardarlo en tu bolsillo, pero apenas lo doblas, las letras cambian otra vez. Ahora dicen, no robes, es tu examen también. Dejas caer el papel y sientes un frío repentino en la espalda, como si alguien hubiera exhalado detrás de ti. Te giras bruscamente. Nadie. Solo el aula pequeña, los pupitres vacíos y las hojas que esperan ser contestadas. Entonces ocurre algo más perturbador.
El reloj del aula principal, el que marcaba 11:46, resuena en tu memoria. Aquí no hay reloj visible, pero escuchas un repiqueteo metálico. Tic-tac, tic-tac. No avanza, no retrocede. Es un compás muerto que acompaña la respiración de la sala. Los exámenes tiemblan con ese ritmo, como si quisieran volver a escribirse solos. El murmullo infantil regresa, lejano pero insistente, repitiendo una palabra en bucle. Presente, presente. Cada repetición se clava como una llamada. Sabes que si permaneces más tiempo aquí acabarás escribiendo también. La silla vacía frente a la pizarra parece esperarte. El lápiz, dejado en diagonal sobre el pupitre, apunta hacia ti. La frase en la pared, escrita con tiza distinta al resto, te ofrece la última advertencia. Nadie entrega, nadie sale. El aire en la sala se vuelve más denso, como si te empujara hacia atrás. Decides salir antes de que ese examen sin fin te atrape, pero al girar hacia la puerta, notas que algo bloquea la luz del pasillo. Te acercas con cautela y descubres que la entrada no da al corredor de antes, sino a un espacio distinto, una ventana tapiada con tablas de madera. Te paralizas, no recuerdas haber visto esa ventana desde afuera. Las tablas están clavadas con clavos gruesos, oxidados, como si alguien se hubiera asegurado de sellar por completo la salida. Te aproximas y tocas la madera. Está fría, húmeda, y al apoyar la oreja escuchas algo. No es viento ni lluvia, es un murmullo suave, infantil, como si alguien recitara lecciones detrás de la pared. Con la uña rascas un poco la superficie y descubres un detalle estremecedor. En la madera hay un dibujo a lápiz, una silueta infantil, de cuerpo pequeño y cabeza redonda, con ojos desproporcionados, parece estar mirando hacia afuera, con las manos apoyadas en el cristal que ya no existe. El trazo es rudimentario, pero transmite desesperación, como si quien lo dibujó no quisiera decorar, sino dejar constancia de su presencia. Los rumores del pueblo coinciden en que había una ventana por la que los niños miraban siempre al patio, esperando la campana del recreo. El día de la desaparición, dicen que la ventana fue cubierta de repente, como si las autoridades no quisieran que nadie mirara adentro, o que algo de adentro mirara hacia afuera. Algunos ancianos aseguran haber visto sombras pequeñas tras los tablones, figuras que se movían a pesar de que la escuela ya estaba clausurada. Los académicos intentaron racionalizarlo. Dijeron que las ventanas tapiadas eran comunes en edificios abandonados, un método de protección contra saqueos. Pero nadie explicó los dibujos. En varias escuelas cerradas se encontraron siluetas infantiles garabateadas sobre las tablas, como si los propios niños hubieran intentado inmortalizarse. Sigues el contorno del dibujo y notas un detalle inquietante. Los ojos de la figura no están vacíos. Al mirarlos de cerca, ves que dentro hay dos letras muy pequeñas, grabadas con fuerza. M.R. Tu mente vuelve al cuaderno donde descubriste el nombre María. ¿Podría tratarse de las mismas iniciales? Tal vez la niña que no existía en los registros encontró la manera de dejar su marca en la madera. Un nombre reducido a dos letras, como si la historia misma hubiera intentado borrarla, pero ella insistiera en existir. La lámpara del aula parpadea y por un segundo la silueta parece moverse. El cuerpo dibujado vibra como si quisiera desprenderse de la tabla y caminar hacia ti. Retrocedes instintivamente, chocando contra un pupitre. El sonido resuena demasiado alto y el murmullo detrás de la madera se detiene. Lo que sigue es un silencio absoluto. El frío aumenta, el aire es tan denso que parece líquido. Tu respiración se entrecorta. En ese instante, un golpe seco retumba en la ventana tapiada. Un golpe que proviene del otro lado. Te congelas. Otro golpe. Luego 3 más, rítmicos, como si alguien pequeño golpeara con los nudillos. El impulso te hace retroceder hacia la pared opuesta, pero tus ojos no se despegan de la silueta. Y entonces ocurre lo más perturbador. Las tablas se agrietan levemente, dejando ver una línea de luz. Luz que no pertenece al pasillo, ni al patio, ni a ningún exterior reconocible. Es una luz blanca, casi líquida, que palpita como un corazón. Piensas en lo que dijeron los más supersticiosos,
que los niños no desaparecieron, sino que quedaron detrás de la madera, atrapados en un tiempo invertido. No muertos, no vivos, sino suspendidos en una espera eterna. El golpe final hace saltar una astilla que cae a tus pies. La recoges y notas que en su superficie también hay letras, las mismas iniciales M.R., grabadas con furia. El trozo de madera tiembla en tu mano como si conservara calor humano. Cierras los ojos un instante y cuando los abres, el dibujo ya no está en la ventana. La silueta ha desaparecido. Solo quedan las tablas lisas, intactas, pero en tu memoria persiste la sensación de que ahora está en otra parte, más cerca de ti de lo que quisieras admitir. El pasillo al que deberías volver parece haberse borrado. No hay salida visible, solo la ventana tapiada que respira como un pecho contenido. Y en lo profundo de tu oído, casi inaudible, regresa un murmullo. Presente. Te quedas inmóvil frente a la ventana tapiada, con la astilla en la mano y las iniciales M.R. ardiendo en tu piel. El aula entera parece haberse contraído, como si esperara tu siguiente movimiento. Respiras hondo y giras hacia el otro extremo, donde un mueble viejo, cubierto de polvo, bloquea parcialmente la pared. Lo empujas con esfuerzo y descubres algo inesperado. Una fotografía enmarcada, caída boca abajo. La recoges con cuidado. El cristal está rajado, la madera astillada. Al darle la vuelta, ves la imagen de un grupo escolar, una fila de niños con sus uniformes impecables, y al centro la figura de un maestro de bigote espeso. Lo extraño no es eso, sino el detalle en los extremos de la fotografía. Un mismo rostro aparece 2 veces. Es el de un niño pequeño, con el pelo peinado de raya, sentado a la izquierda, y también a la derecha. Miras más de cerca, dudando de tu vista. Pero no es un error de impresión ni un parecido casual. Es el mismo niño duplicado, los mismos ojos oscuros, la misma expresión seria, incluso la misma mancha en la mejilla. Una copia exacta en 2 lugares distintos de la misma foto. Los rumores más antiguos del pueblo hablaban de un alumno doble. Decían que había un niño que aparecía en clase 2 veces, sentado en pupitres diferentes, como si pudiera desdoblarse. Los demás lo notaban, pero cuando lo mencionaban al maestro, él respondía con dureza: «Solo hay uno, no inventen tonterías». Sin embargo, algunos afirmaban que al pasar lista, siempre había una voz repetida que respondía: «Presente, presente». Los académicos intentaron explicar estos relatos como errores de memoria colectiva o como resultado de fotografías dañadas, pero la foto en tus manos no es un recuerdo torcido, es prueba material de esa duplicidad. Giras el marco, buscando pistas. En el reverso, escrito con tinta descolorida, aparece un nombre: Julián, y debajo una palabra tachada con fuerza, ilegible. Solo se distinguen 3 letras: Mar. La coincidencia te golpea. María y Julián. M.R. y un niño duplicado. ¿Historias cruzadas de presencias que no encajaban en el registro oficial? Un destello de movimiento te hace levantar la mirada. En la pared opuesta, donde antes solo había grietas, ahora se proyecta una sombra infantil. El contorno es nítido. Un niño de pie, con los brazos caídos. Lo observas y te das cuenta de que no hay una, sino 2 sombras idénticas, superpuestas. Una se inclina a la izquierda, la otra a la derecha, como si estuvieran intentando decidir cuál de las 2 debía existir. El silencio se corta con un suspiro prolongado, casi un sollozo que no sabes si viene de tu garganta o de otro rincón del aula. Los viejos del pueblo repetían una teoría inquietante, que algunos niños fueron duplicados a la fuerza, como si alguien hubiera intentado reescribir la lista de alumnos. Decían que cuando el gobierno borraba un nombre de los registros, otro aparecía 2 veces en las fotografías para ocultar el vacío, un truco de memoria oficial, pero con un costo. Los duplicados nunca eran completos. Algo de ellos se quedaba en suspenso, reclamando su lugar verdadero. Vuelves a mirar la foto. Ahora las 2 figuras de Julián tienen expresiones distintas. Una sonríe apenas, la otra mantiene la seriedad. El cristal agrietado vibra bajo tu mano. Sientes el impulso de dejarlo, pero el marco parece aferrarse a ti. De repente las lámparas parpadean y se apagan por completo. La oscuridad cubre el aula,
pero la fotografía brilla con luz propia, proyectando los dos rostros en el aire. El duplicado sonríe más, como si quisiera ocupar el lugar que no le corresponde. Intenta soltar el marco, pero este se pega a tu piel. El cristal estalla en una grieta más profunda y cortante. La sangre brota de tu dedo y se mezcla con la tinta vieja del reverso, manchando el nombre. Y entonces, por un segundo, lees con claridad la palabra tachada: María. Un escalofrío recorre tu espalda. Julián y María, unidos en una foto imposible, como si alguien hubiera intentado borrar a una y repetir al otro. Las luces regresan de golpe. El aula vuelve a la penumbra habitual, pero la fotografía ya no muestra a dos niños. Solo queda uno, el serio, el de siempre. El duplicado ha desaparecido. Respiras agitado mirando la imagen. Algo ha cambiado en el silencio. Ya no es expectante, sino denso, vigilante. Sientes que el aula te ha observado decidir cuál de los dos debía quedar. Y aunque no hiciste elección alguna, la fotografía sí la tomó. En el fondo de tu oído, la voz infantil regresa. Presente. Presente. Pero esta vez es doble. Desfasada. Como dos voces superpuestas que nunca volverán a unirse. El eco doble de las voces todavía vibra en tu cabeza cuando dejas la fotografía sobre el pupitre más cercano. El aula parece respirar en silencio, como si esperara tu siguiente movimiento. Sales al pasillo, deseando escapar de esa duplicidad que aún sientes en tus propios pasos. Cada pisada retumba con un desfasaje mínimo, como si hubiera alguien caminando a tu lado, imitando tus movimientos un segundo más tarde. El corredor se abre hacia un despacho pequeño, con una puerta de cristal esmerilado donde aún puede leerse: dirección. Empujas la puerta y entras. El aire está más frío aquí, impregnado de olor a cuero viejo y tinta seca. Sobre el escritorio, cubierto por una fina capa de polvo, descansan varias carpetas de archivo, todas con etiquetas que se han borrado con los años. Comienzas a hojearlas. Son actas, listas de asistencia, reportes escolares. Los primeros parecen normales, nombres de alumnos, calificaciones, observaciones disciplinarias. Pero a partir de 1971, la escritura cambia. Los nombres están tachados con líneas negras, algunos reemplazados por guiones, otros repetidos en distintas listas como si alguien hubiera intentado rellenar huecos. Y en cada página aparece la firma del director, Tomás de la Fuente. Lo inquietante es que, según los censos municipales que viste en un documento anterior, en esa ciudad nunca existió nadie con ese nombre, ni nacimiento, ni residencia, ni defunción. El director de la escuela, al menos en papel, era un fantasma administrativo. Los historiadores se dividen aquí. Algunos creen que esos nombres inventados eran un recurso común en la dictadura para cubrir plazas inexistentes, justificar presupuestos o esconder desvíos. Otros, más arriesgados, sostienen que no era solo corrupción burocrática, sino un método deliberado de borrar personas reales bajo identidades falsas. Si desaparecías, alguien más ocupaba tu lugar en la lista, decía un investigador marginado de la academia. Encuentras una foto enmarcada en el cajón del escritorio. El supuesto director, un hombre de bigote fino y mirada rígida, posa con traje oscuro. Sin embargo, la foto está extrañamente desenfocada. Sus facciones parecen moverse si las observas demasiado tiempo, como si el rostro no quisiera ser fijado. Un cajón más abajo descubres algo peor, una libreta de cuero con anotaciones en letra apresurada. La mayoría son observaciones triviales. Faltan tizas, reparar la puerta del aula 2, pero entre ellas aparece una frase repetida 3 veces. Los niños no deben salir a las 11:47. Tu piel se eriza. Esa hora imposible vuelve a perseguirte. Pasas las páginas y encuentras otra nota. María no está en la lista. Debe ser eliminada. La caligrafía es dura, como grabada con rabia. El aire se enfría aún más. El reloj de péndulo del pasillo comienza a sonar, aunque sabes que estaba roto. Un golpe seco, metálico, que marca cada campanada. 1, 2, 3, hasta 11. Cuando debería sonar la 12ª, el eco se corta y tú sabes lo que viene después. El minuto fatal, 11:47. La ventana del despacho vibra con cada golpe. Miras hacia afuera y ves el patio, vacío, con las marcas de juegos infantiles aún grabadas en el cemento, rayuelas incompletas, círculos de tiza. Todo parece abandonado, y sin embargo, por un instante fugaz, juras ver niños corriendo,
sombras ligeras que se desvanecen apenas las enfocas. Regresas al escritorio. Una de las carpetas se ha abierto sola, dejando a la vista una lista de asistencia. Los nombres están escritos con pluma azul, salvo uno en rojo, Julián, y a su lado un asterisco. En la parte inferior una nota, duplicado, mantener oculto. Tu respiración se agita. Ese niño repetido en la fotografía no fue un error, fue registrado, marcado, observado, como si el director inexistente supiera que había algo anómalo en él y lo hubiera tolerado. Las paredes del despacho parecen cerrarse sobre ti. La foto del director brilla bajo la luz mortecina, y por un segundo crees que te está mirando. La libreta de cuero vibra, como si las letras quisieran desprenderse de la página. Los académicos discuten si estos archivos falsos eran producto de la negligencia o de la represión sistemática, pero la sensación aquí es distinta. No era un error, era un borrado intencional, una reescritura de la realidad, y tú acabas de abrir la caja que lo contenía. El aire se corta de pronto, el silencio es absoluto, el eco de pasos infantiles regresa, ahora dentro del despacho. Miras hacia abajo, en el polvo del suelo aparecen nuevas huellas pequeñas, que avanzan hasta el escritorio. Se detienen justo frente a la silla del director, como si alguien invisible se hubiera sentado ahí. La libreta cae al suelo, se abre por sí sola en la última página. Allí, escrito con una tinta más oscura, se lee una sola frase. Tú también necesitas un duplicado. La libreta queda abierta en el suelo, y la frase «tú también necesitas un duplicado» arde en tu mente como un hierro candente. Retrocedes un paso, pero el aire parece más denso, más pesado, como si la sala no te dejara salir. El sillón del director cruje, lento, como si alguien invisible se acomodara en él. El respaldo se balancea con suavidad, marcando un vaivén que no coincide con el silencio de la sala. Tu atención se desvía hacia el escritorio. Encima, bajo una capa de polvo, aparece un sobre arrugado que antes no estaba ahí. Lo tomas con manos temblorosas. El papel está amarillento, quebradizo, y al abrirlo, descubres una carta escrita con letra inclinada, casi desesperada. El texto dice: el traslado es inminente. Han ordenado la evacuación, pero no indican destino ni transporte. Debemos mantener a los niños dentro hasta que vengan por ellos. No pregunten, no duden, no escriban nombres. R. No hay destinatario, no hay fecha, solo esa instrucción fría, despojada de sentido humano. Los testimonios del pueblo siempre hablaron de rumores de evacuación. Algunos aseguraban que se trataba de un traslado a otra provincia, otros que los niños fueron llevados en camiones militares y jamás regresaron. Los académicos más prudentes sugieren que quizás se confundieron con reubicaciones comunes de la época, cuando muchas escuelas rurales cerraron de golpe. Pero lo extraño es que no existen registros de llegada de esos alumnos a ninguna otra institución, como si tras esa supuesta evacuación, los niños se hubieran desvanecido. La carta en tus manos confirma parte de esa historia, aunque sin aclarar nada. No escriban nombres. ¿Era una orden administrativa o una forma de borrar identidades de manera definitiva? Mientras relees la carta, sientes que el papel late en tus dedos, como si conservara un pulso leve. Tu respiración se acelera. Vuelves la vista al sillón del director. Sigue meciéndose, ahora más rápido. El sonido de las bisagras se mezcla con otro, un golpeteo en la ventana. Te acercas y miras hacia el patio. Ahí, en el cemento cuarteado aparecen nuevas marcas de tiza, como si alguien hubiera jugado recientemente. No son rayuelas ni juegos infantiles, sino palabras trazadas torpemente. No fuera. La frase se repite varias veces, cada una más torcida, como si manos temblorosas hubieran escrito a toda prisa. De pronto un golpe seco detrás de ti. La carta cae al suelo, abierta. Una corriente de aire invisible la mueve hasta deslizarla bajo la puerta del despacho, como si el propio edificio quisiera esconderla. Intentas alcanzarla, pero cuando abres la puerta ya no está. El pasillo vuelve a sumergirse en penumbra. Recuerdas los testimonios de algunos vecinos.
Decían que en las noches más silenciosas encontraban hojas sueltas en sus casas, documentos sin remitente, escritos con frases incompletas sobre evacuaciones y traslados y listas tachadas, como si los archivos de la escuela se dispersaran por sí solos, buscando no ser olvidados. Tu atención vuelve al escritorio. Encima, en la libreta de cuero hay ahora una frase nueva que no estaba antes. ¿Qué harás cuando vengan por ti? El aire se enfría de golpe. Un olor metálico, a óxido y sangre seca inunda la sala. Y en el silencio, escuchas voces que no provienen de pasillos ni ventanas. Vienen de dentro de tu propia cabeza. Voces infantiles, apagadas, que repiten en coro. No preguntes, no escribas, no nombres. Los académicos más atrevidos han llegado a proponer que lo ocurrido aquí no fue una evacuación, sino una operación de borrado sistemático, eliminar de la memoria colectiva un grupo de alumnos enteros. Un pueblo sin niños es un pueblo sin futuro, pero un futuro controlado es un silencio asegurado. La silla del director se detiene de pronto. El silencio es absoluto. Luego, un sonido breve, como si una pluma escribiera sobre papel. Miras hacia el escritorio. Sobre la libreta, una mano invisible ha dejado escrita tu inicial. Una sola letra, marcada con fuerza. Tu pulso se acelera. El despacho ya no parece un lugar de archivos, sino un tribunal invisible donde alguien decide quién merece ser recordado y quién debe ser tachado. Antes de salir, miras hacia la ventana una última vez. En el patio, las marcas de tiza cambian. Ya no dicen no fuera, sino otra frase, sigue tú. El pasillo se abre frente a ti como un túnel de sombras interminables. El eco de tus pasos se mezcla con un murmullo que no puedes ubicar. Voces apagadas, risas lejanas, un griterío de recreo que debería sonar alegre, pero que en este lugar retumba con un tono hueco, irreal. A medida que avanzas, percibes un olor extraño, mezcla de tierra húmeda y polvo de cemento caliente, como si el aire guardara memoria de un patio soleado en el que ya no brilla el sol. Llegas al final del corredor y empujas otra puerta. Cruje como un hueso quebrado. Lo que aparece frente a ti es el patio de la escuela, un espacio abierto y rectangular rodeado por muros descascarados. El suelo conserva marcas de juegos infantiles, rayuelas a medio dibujar, círculos desordenados de tiza, líneas que se cruzan como laberintos improvisados. Todo está desierto. Te agachas para mirar de cerca una de las rayuelas. La numeración está incompleta, llega hasta el 8, pero después de ese número, en lugar del 9, aparece escrito no. En otra línea de tiza más allá, alguien dibujó lo que parece un círculo de niños tomados de la mano, pero las figuras se disuelven en trazos quebrados, como si no hubieran podido terminar el dibujo. Cierras los ojos un instante y el aire se llena de gritos y risas. No los escuchas con claridad, son como ecos de una memoria ajena. Abres los ojos y el patio sigue vacío, pero ahora en el polvo que cubre el cemento hay huellas de zapatos pequeños que cruzan en todas direcciones. Huellas frescas, como si alguien hubiera jugado allí hace apenas minutos. Los testimonios del pueblo siempre hablaron de este patio como escenario de lo inexplicable. Algunos juraban escuchar la campana del recreo y tras asomarse encontraban niños jugando, solo para verlos desaparecer en cuestión de segundos. Otros aseguraban que, de noche, las marcas de tiza cambiaban solas, reescribiendo juegos que nunca aprendieron. Los académicos intentaron dar una explicación racional. Dijeron que la tiza podía permanecer décadas incrustada en el cemento y que las huellas eran fruto de animales pequeños. Pero ninguna teoría explicó por qué algunos visitantes encontraban nombres escritos en el polvo que coincidían con familiares desaparecidos hacía décadas. Mientras recorres el patio, notas un detalle perturbador. En una esquina, junto al muro, hay una pelota de cuero viejo, desinflada, cubierta de polvo. La tomas en tus manos. Al apretarla escuchas un sonido hueco, como un lamento débil que se escurre en el aire. La sueltas de inmediato y la pelota rueda sola, dibujando un trayecto que termina justo en el centro del círculo de tiza. Allí se detiene, inmóvil, como esperando que alguien la devuelva al juego. El aire se espesa. Te sientes observado. Miras hacia los muros, hacia las ventanas tapiadas que dan al patio y por un segundo crees ver sombras infantiles observándote desde los huecos.
pequeños rostros, apenas insinuados, que desaparecen cuando pestañeas. De pronto un golpe metálico rompe el silencio. El timbre del recreo suena con fuerza, vibrando en lo alto de la pared. No deberías escucharlo, la campana está oxidada, sin cuerda, pero su repiteteo retumba, y al instante los ecos de voces regresan más fuertes. El patio se llena de un griterío invisible, carreras que no ves, risas que no pertenecen a ningún cuerpo. Te cubres los oídos pero el sonido no cesa. Y entonces en el suelo frente a ti aparece una palabra escrita con tiza fresca, que no estaba allí antes. Presente. El corazón te golpea en el pecho. Das un paso atrás y tropiezas con una cuerda de salto abandonada. El nudo de los extremos está deshecho, y la cuerda forma un círculo sobre el cemento. Dentro de ese círculo, las huellas de zapatos parecen más profundas, como si alguien hubiera jugado allí durante horas. ¿Recuerdas lo que dijo una mujer anciana del pueblo? No fueron llevados, siguen en recreo, pero nadie puede entrar a jugar con ellos. Esa frase, que sonaba absurda, cobra un sentido siniestro aquí. El recreo no terminó nunca. Los académicos más críticos llaman a estos relatos residuos del trauma rural, comunidades enteras que inventaron juegos fantasmas para lidiar con la pérdida. Pero ninguna explicación borra la evidencia ante tus ojos. Huellas frescas, palabras escritas, una pelota que rueda sola. De pronto el timbre se apaga y el silencio regresa. Miras otra vez la rayuela incompleta y notas un cambio. Ahora sí hay un número 9, pero escrito al revés, como un espejo. Sientes la tentación de seguir ese juego, de poner un pie dentro del cuadrado marcado con el 9 invertido. Pero algo te frena. Porque justo al lado, escrito en trazos de tiza más oscuros, aparece tu nombre. Tu propio nombre, en un recreo que nunca jugaste. El corazón te golpea al ver tu nombre escrito en el suelo de aquel patio. La tiza lo traza con una caligrafía infantil, irregular, como si un niño hubiera querido asegurarse de que quedara marcado para siempre en el juego. Te agachas para tocarlo, pero la palabra se difumina bajo tu dedo, dejando una mancha blanca en tu piel. El aire se vuelve aún más pesado, cargado de un silencio que ya no es vacío, sino expectante, como si cientos de ojos invisibles aguardaran tu reacción. Al levantar la vista, notas algo nuevo en el patio. Una carpeta de cartón, caída a un lado de la cancha. Su color está deslavado, pero aún se distingue la palabra expediente en letras mayúsculas. Te acercas lentamente, con el presentimiento de que allí se esconde algo que no deberías leer. La recoges y el cartón cruje como hueso seco. Dentro encuentras varias hojas mecanografiadas, todas con tachaduras negras que cubren nombres y fechas. Una de las páginas contiene una lista de alumnos. La mayoría de los nombres están tachados por completo, excepto 3 que apenas dejan entrever letras sueltas. Ju, Mar, Ro. El resto es un mosaico de líneas oscuras, borrado deliberadamente. En el margen, escrito a mano, hay una nota en tinta roja. 11:47. Desaparecen todos. Sientes un escalofrío recorrer tu espalda. Los rumores más antiguos del pueblo hablaban de un día exacto en que varios alumnos fueron borrados de golpe, como si hubieran sido arrancados de la memoria. Algunos aseguraban que nunca existieron. Otros insistían en que recordaban claramente sus rostros. El expediente parece confirmar la versión más siniestra. Alguien decidió tacharlos, eliminarlos de los registros oficiales, como si así pudieran desvanecerlos también del recuerdo. Los historiadores que han investigado casos similares hablan de expedientes negros, documentos intervenidos por la censura franquista para ocultar desapariciones, ya fueran políticas o sociales. Lo inexplicable es que aquí no se trataba de adultos militantes o sospechosos, sino de niños de una escuela rural. El motivo permanece en la oscuridad, como una herida que nadie quiso reconocer. Vuelves a hojear la carpeta y descubres otra hoja extraña. Está casi en blanco, excepto por una frase escrita con tinta desvaída. No preguntes por ellos, pregúntate por ti. El mensaje parece personal, dirigido a quien abra el expediente, y en ese momento entiendes que el archivo no solo está registrando lo que ocurrió en el pasado, sino también lo que ocurre contigo en el presente. El viento sopla de repente en el patio, levantando polvo y borrando algunas de las marcas de tiza.
pero tu nombre permanece intacto, como si estuviera protegido. El expediente en tus manos se calienta, como si algo vivo latiera en el cartón. Y en el silencio regresa el coro de voces infantiles, esta vez más fuerte. Presente, presente, presente. Das un paso atrás y casi tropiezas con el muro. Allí descubres un grafiti antiguo, pintado con carboncillo, una serie de siluetas de niños tomadas de la mano. Pero al contarlas, notas que faltan varias figuras. El círculo no está completo, y bajo las figuras alguien escribió con trazo torpe: faltan todos del día. El aire se vuelve helado. Por un instante crees escuchar gritos ahogados, como si los niños estuvieran llamando desde algún lugar lejano, atrapados en la página tachada del expediente. Cierras los ojos, pero los ecos persisten, como un murmullo debajo de tu piel. Cuando los abres de nuevo, la carpeta ha cambiado. Ya no contiene hojas mecanografiadas, sino fotografías pegadas en desorden. Rostros de niños sonrientes, pero con los ojos borrados, rasgados con tinta negra. Debajo de cada foto, la palabra desaparecido, repetida una y otra vez. Y en la última página, una imagen perturbadora: el aula vacía, tal como la viste al entrar, pero con una diferencia. En la pizarra se lee, escrito con tiza, la misma frase que apareció frente a ti hace un momento: la maestra nunca salió, tú tampoco. El expediente tiembla en tus manos. No puedes soltarlo, como si te hubiera elegido a ti como el siguiente testigo. El viento se detiene de golpe y el silencio que queda es absoluto, un vacío cargado que hace vibrar tus huesos. Sabes que este archivo no debería existir, y sin embargo lo sostienes, y entiendes que al haberlo abierto ya formas parte de esa lista incompleta. El expediente arde en tus manos, aunque no lo sueltas. El cartón se siente vivo, como si quisiera fundirse con tu piel. Respiras hondo y decides avanzar de nuevo al interior del edificio. El pasillo cruje bajo tus pasos y al girar en un recodo oscuro, descubres una puerta clausurada. Está cubierta con tablones clavados en cruz, pero en la parte superior aún se lee una inscripción metálica: Aula 7. Algo en ese número te sacude. No recuerdas haber visto antes esta sala en los planos, ni en las listas, ni siquiera en los rumores. El aire frente a la puerta es más frío que en el resto del pasillo, como si algo se filtrara desde dentro. Los tablones están tallados con nombres, escritos con compases, navajas o clavos. Te acercas y los lees: Pedro, Ana, Lucía, Julián. Y entre ellos, un trazo más profundo: María R. Te quedas inmóvil. Ese nombre, siempre borrado en los registros, siempre reducido a iniciales, está aquí grabado con furia en la madera. La letra es desigual, desesperada, como si alguien hubiera querido asegurarse de que no pudiera borrarse jamás. Golpea suavemente un tablón y el eco que responde desde dentro no suena a hueco, sino a un espacio lleno, vibrante. Es como si aún hubiera algo allí, respirando. Los rumores del pueblo mencionan un aula clausurada, de la que nadie hablaba. Algunos decían que fue sellada porque en ella se oyó la última campana, la de las 11:47. Otros afirmaban que, tras ese día, los pupitres quedaron tallados con nombres que no aparecían en ninguna lista oficial. Los académicos más racionales explicaban esto como un caso de vandalismo posterior. Jóvenes que, décadas después, grabaron nombres inventados en la madera. Pero ninguno pudo explicar por qué los nombres coincidían con niños desaparecidos en esa época. Con esfuerzo arrancas un tablón, la madera se astilla, lanzando un olor agrio a moho y encierro. La oscuridad del interior se abre frente a ti. Entras despacio, con el expediente todavía en la mano. El aula está en penumbra, iluminada apenas por una rendija en la pared. Pero lo primero que notas no son las sombras, sino los pupitres. Están alineados en filas como en cualquier clase, pero cada uno tiene algo tallado en la madera. Nombres, decenas de nombres, algunos completos, otros reducidos a iniciales, otros apenas comenzados y abandonados a mitad.
Ninguno coincide con los registros oficiales que viste en la dirección. Te acercas a un pupitre y pasas la mano por la superficie. El nombre grabado allí, aunque difuso, te resulta familiar. Miras otro y otro más y te das cuenta de que algunos corresponden a los tachados en el expediente. Es como si los nombres borrados del papel hubieran reaparecido aquí, reclamando su lugar en la madera. El aire es tan frío que tu respiración se ve en el ambiente. Y entonces lo escuchas. Un murmullo leve, como si alguien recitara en voz baja una lista interminable. Te giras, buscando el origen, pero no hay nadie. El sonido viene de los pupitres mismos, de las grietas en la madera. Es la voz de los nombres que nunca debieron borrarse. Te acercas a la pizarra del aula. Está cubierta de polvo, pero al limpiarla con la mano descubres algo escrito con tiza blanca. Una frase breve. La lista aún no termina. Tu cuerpo se estremece. Miras alrededor y te das cuenta de que hay más pupitres vacíos, sin nombre tallado todavía, como esperando ser completados. Uno de ellos, el más cercano a ti, tiene un lápiz clavado en diagonal y justo debajo un espacio limpio, sin marcas, como si esperara tu nombre. Los académicos discuten todavía si lo ocurrido en esta escuela fue un caso de desaparición real o un mito colectivo nacido del miedo. Pero aquí, frente a los pupitres que respiran nombres, la explicación pierde sentido. Este no es un archivo oficial, ni un simple rumor. Es un altar de memoria oculta, una inscripción que ni el tiempo ni la censura pudieron borrar. Cierras los ojos un instante y en ese silencio absoluto escuchas 3 palabras susurradas por voces múltiples. Escribe tu nombre. El lápiz sobre el pupitre vibra, la madera parece latir, reclamando la inscripción que falta. Y entiendes con un calofrío que esa ausencia lleva esperando demasiado tiempo. El aula sellada respira alrededor de ti, como si cada pupitre exhalara un aire antiguo. El lápiz vibra sobre la superficie, temblando apenas, esperando que lo tomes. El espacio vacío en la madera te atrae con fuerza. Tu mano tiembla cuando te acercas. No sabes si vas a obedecer a esa voz múltiple que insiste: escribe tu nombre. Das un paso atrás, intentando resistir, pero entonces escuchas algo. No un murmullo, no un eco, una lista. Una voz clara, masculina que comienza a pasar asistencia. Ana, silencio. Pedro, silencio. Lucía, silencio. Julián, un eco doble responde: presente, presente. Tu respiración se corta, la voz sigue: María. Una vibración profunda sacude la sala. Y al final, un silencio aún más denso, como si la voz invisible se preparara para pronunciar tu nombre. El lápiz se desliza solo, raspando la madera, escribiendo las primeras letras. Te abalanzas para detenerlo y al tomarlo, sientes un frío que te recorre hasta los huesos. Lo lanzas al suelo, pero ya hay algo trazado en el pupitre. Tu inicial, marcada con fuerza. El aire cambia, la penumbra se ilumina levemente y los nombres tallados comienzan a brillar, uno por uno. Es un resplandor débil, pero suficiente para llenar la sala de sombras danzantes. Cada pupitre parece ocupado ahora por una silueta. Niños sentados, inmóviles con las manos sobre la mesa. No los ves con claridad, pero los percibes. Decenas de miradas fijas sobre ti. La pizarra vuelve a cobrar vida. Letras aparecen en un trazo lento y seguro. Todos presentes. La campana suena, metálica, resonando más fuerte que nunca. El reloj de la escuela, en tu memoria, marca otra vez 11:47. Sientes que el edificio entero se contrae, atrapándote en ese instante detenido. El patio, los pasillos, los pupitres, todo vibra en un mismo latido.
Los rumores del pueblo decían que quien entraba demasiado tiempo en la escuela salía distinto, con la mirada perdida, como si hubiera dejado una parte de sí allí dentro. Algunos nunca volvieron, otros se quedaron en silencio para siempre. Los académicos, al escuchar estas historias, decían que era pura sugestión, que el miedo a los espacios abandonados y la represión de la dictadura había creado fantasmas donde solo había ruinas. Pero en este momento, frente a esa lista interminable de nombres brillando en la penumbra, entiendes que ni la historia oficial ni el rumor alcanzan a explicar lo que ocurre aquí. Te levantas lentamente, pero no puedes evitar mirar el pupitre que ahora lleva tu inicial. La madera late bajo la marca, como si hubiera aceptado tu presencia. Y en lo más profundo de tu mente, una certeza se instala. Ya no eres visitante, ahora eres parte del aula. Das un paso hacia la puerta, intentando huir, pero al girar descubres algo aterrador. De regreso en el aula principal, sobre la lista de asistencia colgada en la pared, hay un nuevo nombre escrito con tiza blanca. Es el tuyo. El murmullo final te envuelve, suave y frío. Presente. La escuela queda detrás de ti, pero el silencio viaja contigo. Caminas por calles vacías, intentando dejar atrás el eco de campanas que ya no deberían sonar. El aire libre parece más pesado que el encierro, como si el mundo entero llevara dentro la memoria de lo que viste. La tiza aún mancha tus dedos, un polvo blanco imposible de limpiar. La gente del pueblo sigue sin hablar demasiado del edificio. Prefieren desviar la mirada, inventar explicaciones simples, humedad, vandalismo, recuerdos confundidos. Pero los muros saben la verdad. Los pupitres aún guardan nombres. Y la lista, esa lista interminable, sigue esperando completarse. Piensas en María, en Julián, en Rosa, en todos los tachados. Piensas en la duplicidad, en la hora detenida, en el recreo que nunca acabó. Te das cuenta de que no has escapado porque ya formas parte de esa lógica. Tu nombre ya está escrito y aunque intentes olvidarlo, alguien siempre pasará lista. La noche llega con un silencio más espeso que de costumbre. Las sombras parecen más largas, como si se estiraran hacia ti. Cierras los ojos, buscando descanso. Pero lo único que escuchas es el eco del aula, un coro de voces infantiles que susurra desde dentro de ti. ¡Presente! Tal vez esta noche el silencio no esté vacío. Tal vez solo espera a que alguien recuerde.